Nuestra gratitud a Dios por sus bendiciones, por la oportunidad que Él siempre nos da. Cada día es una nueva oportunidad. Ayer pasó, mañana no llegó, hoy es el día. Vamos al estudio de la lección número 10 para el 6 de septiembre del año 2025. El título de la lección es El pacto y el modelo. Y el propósito de esta lección es mostrarnos que aunque en cualquier pacto que hacen dos personas hay deberes, hay obligaciones de parte de cada uno, lo que Dios quiere con sus hijos no es apenas un convenio frío. Tú haces esto y yo hago aquello. No. El centro del pacto de Dios es el amor. Eso es lo que Dios quería hacer con Israel en el pasado. Es una pena, una tristeza que Israel nunca entendió. Y hoy también nosotros corremos el peligro de creer que la vida cristiana es simplemente un código de deberes, que ser un buen cristiano es hacer esto, hacer lo otro. No quiero decir que en la vida cristiana no haya obligaciones, no haya responsabilidades, así como beneficios que recibimos del Padre. No. Eso es parte de la realidad de la vida. El asunto es que los deberes y las obligaciones, cuando no existe amor entre Dios y nosotros, es un fardo pesado, es un fardo frío. Ahora, por eso lo que mejor ilustra la relación entre Dios y nosotros es la relación de los esposos. Cuando un esposo ama a su esposa, hace cualquier cosa, no por obligación, no por deber, hace por amor. Y es la misma cosa con Dios. Él quiere que andemos en sus caminos no por obligación, sino por amor. Por eso hizo todo para conquistar tu corazón. Y si tú también le has entregado el corazón a Dios, tu vida cristiana va a ser una experiencia llena de felicidad, de paz, de alegría. Entonces vamos al primer subtítulo de este estudio, hablando de el libro y la sangre. ¿A qué libro se refiere? Bueno, al bajar Moisés del monte, habiendo recibido no solo los 10 mandamientos, sino también las instrucciones todas sobre la vida civil, la vida familiar, la vida como sociedad de Israel, pues Moisés escribió todo eso en un libro. Es a ese libro que se refiere. Pero para entender mejor todo esto voy a leer el texto bíblico. Éxodo capítulo 24, versículos 7 y 8. Dice así: Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros y sobre todas estas cosas. Voy a explicar un poco lo que está diciendo este texto. Moisés bajó, escribió todas las órdenes que había recibido de Dios en un libro, el libro del pacto, y lo presentó al pueblo. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Dijeron: haremos todo lo que el Señor ha mandado. Miren, en ningún momento desconfiaron de su humanidad. Simplemente confiaron en que ellos tenían la disciplina necesaria, la fuerza de voluntad necesaria para cumplir todo lo que Dios había pedido. Moisés hizo algo interesante. Mandó sacrificar un cordero y con la sangre de ese cordero roció el libro del pacto para enseñarles ¿qué cosa? Para enseñarles que si ellos vivirían de acuerdo a todas las órdenes y consejos divinos, sería únicamente por la fuerza que viene del cordero. Recuérdate que el cordero en Israel no era simplemente un cordero. Los corderos en Israel simbolizaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o sea, al Señor Jesucristo.
Lo que Moisés estaba queriendo decir al rociar la sangre del cordero era: ustedes dicen que van a cumplir todo, que van a guardar todo, pero lo que ustedes no saben es que en ustedes no hay fuerza ninguna. Si van a cumplir y seguir todo, va a ser únicamente por la sangre del cordero, la fuerza que viene del Señor Jesucristo. A veces hoy día, cuando una persona se bautiza, pues entra con el mejor deseo de ser un buen cristiano, de cumplir todo, de obedecer todo lo que está conociendo en la palabra de Dios. Y las primeras semanas de su experiencia, pues trata de ser fiel. Pero después descubre que dentro de él la naturaleza pecaminosa, aunque él ya está convertido, la naturaleza pecaminosa no ha muerto. Está todavía viva y está incomodando y te lleva constantemente a hacer lo que no quieres. Y eso te perturba, eso te asusta, eso te hace mal. Y muchas veces caes y resbalas y ahí viene el diablo y te hace sentir que estás perdido. Lo que tú tienes que entender es que si vas a caminar en los caminos de Dios, no es por tu fuerza, no es porque tú eres un hombre disciplinado, no porque tienes dominio propio, sino únicamente por la sangre del Cordero. Vamos a la segunda parte, bajo el subtítulo Ver a Dios. Aquí veremos que después de este incidente de Moisés presentó el libro del pacto, roció con la sangre y todo eso, Dios llama a Moisés al pie del monte y Moisés sube acompañado de algunas personas. Voy a leer el texto para entender. Éxodo 24, 9 al 11, dice así. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Para mí, personalmente, esta es una de las escenas más conmoventes, más bonitas del libro de Éxodo. ¿Por qué? Moisés, acompañado de su hermano Aarón, de los hijos de Aarón, y 70 ancianos, por orden divina, suben al monte. Tú sabes que cuando llegaron al Sinaí, Dios había dicho que nadie se podía acercar al monte, a no ser Moisés. Pero ahora Dios le da a Moisés la orden, el permiso. Puedes subir, trae a tu hermano, a tus sobrinos, Nadab y Abiú, y 70 ancianos. Y ellos llegaron a la falda de la montaña. Y el texto bíblico dice que vieron a Dios y comieron con Dios. El texto bíblico también dice que Dios no extendió su mano sobre los ancianos. ¿Por qué? Porque Él había dado el permiso. Entonces ellos subieron. Hubo un momento de regocijo, de alegría, de compañerismo. Los ancianos subieron para decirle a Dios que harían todo lo que había Moisés escrito en el libro del pacto. Pero Dios preparó una comida para ellos. No fue una comida simplemente para satisfacer las necesidades físicas. Era una comida que en realidad era más que comida. Era un momento de comunión y de compañerismo. Mira, en mi país hay una comida interesante llamada pachamanca. Pacha, en quechua, tierra. Manca, olla. Pachamanca, olla de tierra. Es una comida que se prepara en la tierra. Se calientan piedras, se coloca después la comida debajo de la tierra con esas piedras, con hierbas aromáticas y es una comida deliciosa, pero es que la pachamanca no es comida. Y eso es lo que a veces mucho peruano no sabe. La pachamanca es una institución familiar, porque generalmente se hacía en la época de la cosecha, más o menos en el mes de mayo. Y la tradición antigua de los antepasados decía que para que la pachamanca
salga en su punto y sabrosa, nadie de la familia debería estar peleado. Y si alguien había peleado durante el año, debían arreglar sus problemas. Porque si alguien participase, porque en la Pachamanca se invitaba a toda la familia, a los amigos más cercanos, si alguien estaba en discordia con otro, la Pachamanca no saldría bien. Otra cosa, en la Pachamanca todos trabajaban. Los niños iban al río a traer piedras. Los hombres cavaban el pozo, armaban el horno. Las mujeres preparando las humitas, el cordero, en fin, las papas y todo eso. Era una institución familiar, no era comida. Cuando yo leí esta parte del Éxodo me conmovió. Esa comida que Dios les presentó a los ancianos, a Moisés, a Aarón, no era comida, apenas comida. Era un momento de comunión, Dios con el hombre. Lo que Dios estaba queriendo decirles a ellos era: lo que más quiero yo no es que ustedes sean soldados que marchen según mis órdenes. Lo que yo quiero es que ustedes sean hijos amados. Por eso estoy aquí, el Padre con sus hijos, para tener un momento bonito de comunión. Vayan abajo y transmitan al pueblo que yo soy un Dios que los amo, un Padre que cuido de ustedes, no un sargento que da órdenes. Pero digo, pues, infelizmente el pueblo de Israel nunca entendió eso. Siempre miró a Dios con miedo por causa de su pecado, de su propia naturaleza rebelde. Y justamente de eso vamos a hablar ahora en la tercera parte, cuando estudiemos el subtítulo de Poder para obedecer. Oh, querido, el ser humano, por más que prometa a Dios, sí, voy a cumplir todo, como el pueblo de Israel, haremos todo, cumpliremos todo, no puede. ¿Y sabes por qué no puede? Porque tiene una inclinación natural hacia el mal. Adán, antes del pecado, él sí podía decir: Señor, yo haré todo, porque él tenía naturaleza perfecta, inclinación natural hacia el bien. Él no tenía inclinación al mal. Pero cuando Adán y Eva pecaron, adquirieron la naturaleza pecaminosa. Y ahora, con esa naturaleza pecaminosa, ¿qué pasó de padres para hijos, para nietos, para bisnietos? Y llegó hasta nosotros. Nosotros no tenemos condiciones de obedecer. Entonces, ¿es imposible obedecer? Desde el punto de vista humano, sí. Pero ahí entra Dios. Y mira lo que dice la promesa de Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Leo: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¡Qué promesa extraordinaria! Arrancaré de ti el corazón de piedra, el corazón rebelde, la naturaleza pecaminosa que te perturba. Colocaré dentro de ti un corazón nuevo, un corazón que quiera obedecer. Colocaré la naturaleza de Cristo, la mente de Cristo en ti. Y te daré mi espíritu, y dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y andaréis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos. Pero ¿cuándo? Cuando el Espíritu viva en ti, cuando el Espíritu haga su morada en el templo del Espíritu que es tu cuerpo, tu ser entero. Aprovechando esto, leo lo que dice la sierva del Señor en Temperancia, página 14. Es interesante. Leo, dice así: tu parte, está hablando de la obediencia, ¿no? Tu parte es poner tu voluntad al lado de Cristo. Cuando sometes tu voluntad a la suya, a la de Cristo, Él inmediatamente toma posesión de ti y obra en ti el querer y el hacer según su buena voluntad. Tu naturaleza queda bajo el control de su espíritu. ¿Recuerdas lo que Ezequiel dice? Te daré mi espíritu. Tus pensamientos, sigo leyendo el texto, tus pensamientos mismos están sujetos a Él, al Espíritu.
Si no puedes controlar tus impulsos y emociones como deseas, puedes controlar tu voluntad y entregarle a Dios la voluntad, y así se obrará un cambio completo en tu vida. Cuando sometes tu voluntad a Cristo, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Está unida al poder que está por encima de todo principado y potestad. Recibes la fuerza de Dios que te sostiene firmemente a su poder, y una nueva vida de fe se hace posible para ti. ¿No es extraordinario? Tú no puedes. Tú eres hombre de carne y hueso. Aunque en el momento de la conversión Dios le da un golpe a la naturaleza pecaminosa que la deja muerta, esa naturaleza resucita y quiere tomar el control de tu vida. Pero cuando tú le entregas la vida a Jesús y le dices de mañana, de noche, a mediodía, en todo momento: Señor, yo soy débil, yo soy pecador, pero yo no puedo. Tú sí puedes, Señor, entonces por favor ayúdame. Te entrego mi voluntad, toma posesión de mi voluntad. Ayúdame a andar en tus caminos, y tú vas a ver cómo Dios te va a conducir a la victoria. En la cuarta parte de este estudio, hablemos de cómo Dios quería estar en medio de su pueblo. ¿Cuál fue el propósito del santuario? Mira lo que dice Éxodo 25:8. Y me harán un santuario para que yo habite en medio de ellos. ¿Cuál era el propósito del santuario? No que el pueblo debía construir un templo para que Dios fuese adorado. No. En el santuario iba a estar la presencia de Dios, y Dios siempre quiere estar contigo, quiere estar a tu lado. Quería estar en medio de su pueblo. Por eso Dios le dio la orden: háganme un santuario y yo estaré en medio de ustedes. Hoy día el santuario es tu cuerpo. En un aspecto es tu cuerpo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y Dios quiere vivir en tu corazón, que le hagas un santuario en tu vida. Dios te ama, quiere vivir contigo, y ya imaginaste cómo sería tu vida de victoriosa si Dios fuese a todo lado contigo. El problema es que por causa de la naturaleza pecaminosa vivimos separándonos de Dios, alejándonos de Dios, y ahí nos metemos en problemas, porque solos no hay dominio propio, no hay habilidad, no hay capacidad que te ayude. Te vas a hundir. ¿Por qué? Porque solo no puedes hacer nada. Por eso Dios quiere vivir en ti, como en Israel Dios quería vivir en medio del pueblo a través de su santuario. Llegamos finalmente a la última parte, hablando del ser lleno del Espíritu Santo. Es que cuando Dios vive en ti, querido, las pocas habilidades que tienes florecen de manera extraordinaria. O entonces, si no tienes habilidades, Dios coloca esas habilidades en ti. Mira lo que dice Éxodo capítulo 31, versículos 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Cuando tú le das el corazón a Dios, Él te da su espíritu. Y cuando te da su espíritu, te da sabiduría, te da inteligencia, te da capacidad, te da habilidad. Y muchas veces carecemos de todo eso porque no tenemos el Espíritu de Dios, especialmente sabiduría, porque sabiduría no es inteligencia. Tal vez la inteligencia tuya depende de la herencia genética que has recibido, pero la sabiduría no. La sabiduría no te la dan los padres, ni la escuela, ni la universidad. La sabiduría te la da Dios. ¿Y qué es sabiduría? Prudencia, equilibrio, sensatez para hacer las cosas correctas, para decir lo que tienes que decir en el momento oportuno, para saber callar cuando tengas que callar, para dar un paso al frente cuando tengas que ir y para dar un paso atrás cuando tengas que hacerlo. Ese tino, solo Dios, a través de la sabiduría. Pero Dios también te da la santificación, y esto es algo que tenemos que entender. Éxodo 31,
12 y 13 dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Esta última parte debe llenar tu corazón de gozo. Yo soy Jehová que te santifico. No te santificas tú. Entonces, querido, no quieras ser santo tú. Deja que yo te santifique. Y como una evidencia de eso, te entrega el sábado. ¿Por qué? Es que toda la semana trabajas tú. El sábado no trabajas. El sábado Dios te da todo de gracia. En la vida cristiana, tú te esfuerzas para muchas cosas, pero en el proceso de la santificación, tú apenas confías, tú descansas, tú esperas que Dios lo haga por ti. En el proceso de la santificación, Dios es que santifica tu voluntad, purifica tu mente, elimina las tendencias pecaminosas de tu vida, te ayuda a caminar en los caminos de Dios. Como Dios es bueno, lo que más quiere es que vivas una vida de comunión con Él. Cuando le ordenó a Israel construir el santuario, fue por eso, quería habitar en medio de ellos. Hoy quiere habitar en medio de tu corazón. Él no es un sargento que da órdenes, Él es un padre de amor que te ayuda a caminar por los caminos del bien para que todo te vaya bien en la vida. Dios te bendiga. Vamos a estudiar la lección número 11 para el 13 de septiembre del año 2025. El título de la lección es Apostasía e Intercesión. Y el propósito de la lección es mostrar que por causa de la naturaleza humana, el ser humano siempre quiere vivir alejado de Dios. Pero para calmar su conciencia, porque lejos de Dios, pues la conciencia te perturba, para calmar su conciencia, crea pequeños dioses y se engaña a sí mismo pensando que adorando esos pequeños dioses está bien con Dios, cuando no es así. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de liderazgo fallido. Bueno, después que Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos subieron a la falda de la montaña, vieron a Dios, fueron de los pocos seres humanos que vieron a Dios, participaron de una comida con Dios, y ya expliqué, una comida de comunión, era comida, pero más que la comida lo que significaba era esa relación de amor que Dios quería tener con sus hijos. Después de eso, pues Moisés fue a la cumbre de la montaña por 40 días y 40 noches. Y el pueblo quedó solo. Entonces, quien debería estar al mando de todo era Aarón, el sacerdote. Sin embargo, el liderazgo de Aarón falló estrepitosamente. Leo lo que dice Éxodo 32, 1, 2 y 4. Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ¿por qué tardaba? Pues 40 días era mucho tiempo. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, ¿quiénes? El pueblo, los israelitas, dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué tristeza. El líder se debilitó.
El líder no resistió la presión. Oh, querido, si aceptas un cargo de liderazgo, tienes que saber convivir de manera sabia con la oposición, con la presión, con la contradicción, con la crítica, porque si no eres líder, pues no apareces, nadie tiene nada que ver contigo, pero en el momento que aparezcas, ahí viene el pueblo contra ti, y el pueblo no quiere ir a Canaán, el pueblo quiere hacer lo que el corazón le dice, y el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? El pueblo de Israel, él comenzó a presionar a Aarón. ¿Qué le habrá pasado a Moisés? Mira, solo 40 días. Pero el pueblo decía, ¿qué le habrá pasado a Moisés? Seguro que ya murió y ahora estamos abandonados. ¿Quién nos va a guiar? Habían visto en el monte Sinaí la manifestación estruendosa, esplendorosa, gloriosa de Dios. Pero ahora, en 40 días ya, queremos pequeños dioses que nos lleven a la tierra. Porque, ¿qué vamos a hacer aquí en el desierto? Pequeños dioses que nos lleven a la tierra. ¿A qué tierra? ¿A la tierra de Canaán? No. A la tierra de sus apetitos humanos, de sus caprichos, de sus tendencias, de su voluntad. Y el líder, Aarón en este caso, que debía ser el último en ceder, fue uno de los primeros. Dijo, bueno, entonces tráigame oro, tráigame todo lo que tengan de oro. Y la gente pues llevó todo lo que tenía de oro. Y Aarón mandó construir un becerro de oro. Y ahí el pueblo todo en coro dijo, estos son los dioses. ¿Qué dioses? Ese becerro de oro. Era ese becerro sin voluntad, sin capacidad de hacer nada, un objeto, una cosa. Ese era el Dios que los iba a conducir a la tierra de la realización en Canaán. Infelizmente los seres humanos continuamos así. ¿Sabes qué? El propósito de esta lección es mostrarnos que Dios es Dios, el hombre es hombre. Cuando el hombre quiere hacer caer por tierra ese límite entre Dios y el hombre, se mete en terribles problemas. Y ese problema es la idolatría, porque la idolatría en realidad es sacar la diferencia entre Dios y hombre y colocar a Dios en el mismo nivel del hombre, o a las cosas, a los objetos, en el mismo nivel del hombre. Vamos entonces a leer el texto de Éxodo 32, 5 y 6. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. ¿Viendo qué? Viendo el becerro y viendo el entusiasmo del pueblo, que estaba feliz, porque ahora tenían un Dios que podían ver y que podían tocar. Es que el problema es ese, que siempre estamos buscando un Dios a quien tocar, porque si no tocamos no estamos satisfechos, queremos ver a Dios. ¿Cuánta gente, hasta con toda sinceridad, dice, yo quiero ver a Dios, ¿cómo voy a creer si no lo veo? Y Dios muchas veces, por misericordia en uno u otro caso, se presenta de alguna forma, en forma de algún acontecimiento milagroso. Pero ¿qué derecho tiene la criatura de decir, no, si yo no te veo, no creo en ti? Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Qué cosa interesante. Al ver el entusiasmo del pueblo, Aarón les dice, mañana será fiesta para Jehová. ¿Para Jehová? ¿Qué? ¿Aquel becerro de oro era Jehová? Ellos se habían alejado de Dios, lo habían retirado de su vida. Ahora pensaban que el becerro los iba a conducir hasta la tierra de Canaán. Y el sacerdote, para calmar su conciencia, se atreve a decir, mañana haremos fiesta para Jehová con ese becerro ahí. ¿Es posible adorar a Dios con el becerro en medio? Yo te pregunto, ¿es posible ir a la iglesia el sábado para adorar a Dios
con el celular en la mano, mirando los mensajes, mirando las noticias. ¿Ah? ¿Es posible adorar a Dios con el becerro de oro? No, cuidado, cuidado, porque nuestra humanidad nos confunde. A veces caemos en el peligro de pensar que estamos adorando a Dios, cuando en realidad estamos adorando otra cosa, estamos adorando el becerro de oro. Y hubo una fiesta. Dice que el pueblo se sentó para comer y beber. Y me dirás, ¿pero qué de malo había? ¿Acaso en la montaña no se sentaron también con Dios para comer y beber? Sí, pero aquí hay un elemento adicional. Y se levantó a regocijarse. ¿Y cómo se regocijaba el pueblo? Pues en ese tiempo, danzando, bailando, gritando. ¿Pero a quién? ¿Al Dios Jehová de los ejércitos, creador de los cielos y de la tierra? No, al becerro de oro. Mucho cuidado, querido, porque a veces nuestra tendencia es adorar más a Dios, adorar más a la música que decimos que le cantamos a Dios, que a Dios. Repito, el peligro nuestro es que muchas veces adoramos más a la música que decimos que le cantamos a Dios que a Dios. Adoramos más una institución, adoramos más un mueble, adoramos más un objeto, una cosa. A veces adoramos más un reglamento escrito por hombres y no a Dios. Entonces hay que tener cuidado con esto, hay que ser sabio. No digo que los reglamentos estén equivocados, no, pero cuidado con enaltecer por encima de Dios un reglamento o algo escrito por el ser humano. Dios es Dios, su palabra es eterna, sus principios son eternos. Todo lo que el hombre adore debe ser a Dios, únicamente a Dios. Todo lo demás son instrumentos que nos ayudan en nuestro peregrinaje por esta tierra, por este mundo. Vamos a la tercera parte de este estudio, hablando de cómo el pueblo comenzó a corromperse a sí mismo de una manera terrible. Leo Éxodo 32, 7 y 8. Dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende. ¿Por qué Jehová dijo a Moisés: desciende? Porque Moisés estaba en la montaña con Dios durante 40 días. Ahora Dios le dijo: no, baja, desciende. Es que siempre que tú te acercas de la miseria del hombre, tú bajas. Y siempre que te acercas de la gloria de Dios, tú subes. Moisés, anda, desciende, baja. Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Ahora, ¿por qué dice aquí Dios a Moisés? Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. No fue Moisés que sacó a su pueblo de la tierra de Egipto. Moisés, por orden divina, sacó al pueblo de Dios de la tierra de Egipto. Pero ¿por qué Dios le dice? Porque tu pueblo que sacaste tú de la tierra de Egipto se ha corrompido. Es que cuando el pueblo se aleja de Dios, cuando tú te alejas de Dios, tú te vuelves dueño de ti mismo. Entonces nada de lo que haces es fruto de lo que Dios hace a través de ti. Ahora es lo que tú haces con tus propias manos. Y generalmente lo que tú haces con tus propias manos sin tener en cuenta a Dios es corrupto, es mentiroso, es falso. En otras palabras, Dios ya no estaba reconociendo a su pueblo como su pueblo. Por eso le dijo a Moisés: desciende, baja, porque tu pueblo que sacaste tú de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque yo ya no soy su Dios. ¿Pero por qué? Porque ellos me negaron. Ahora están con un becerro de oro abajo. Se olvidaron de mí. Y ellos creen que están haciendo una gran cosa, pero el resultado será triste para ellos. Sigo leyendo. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto.
Oh querido, nuestra única seguridad es Dios. Por eso Cristo dijo, el que edifica en la roca será prosperado. Cuando tú edificas en la arena de tus realizaciones, de tu humanidad, de tus ídolos baratos, con toda seguridad cuando venga la lluvia, tu casa va a caer. Pero cuando tú edificas tu vida en la roca de los siglos que es Dios, cuando no te separas de Él, entonces tu vida va a ser siempre una vida de victoria. Ahora vamos a la cuarta parte del estudio. La justa ira de Dios. Y aquí veremos que un pecado lleva a otro. Porque ahora vino el momento de la confrontación. Moisés llegó. Ya de lejos escuchó la bulla. No era adoración a Dios. Era adoración al becerro de oro que habían construido. Y Moisés se confrontó con su hermano Aarón, el líder, el que debería haber velado para que el pueblo no se apartara de Dios. Y sin embargo fue uno de los primeros en que se fue con el pueblo. Éxodo 32, 21 al 24 dice lo siguiente. Voy a leer parando y comentando. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? ¿Qué te ha hecho? En otras palabras, ¿te ha presionado tanto que no has podido resistir? ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Quiere decir, tú como líder has cedido y tú eres responsable por el pecado de ellos, porque tú no deberías haber cedido. Y si tú no cedías, si tú permanecías firme, el pueblo no hubiera hecho lo que hizo. Porque el pueblo está mirando al líder. Y si el líder falla, el pueblo va. Pero si el líder sabe posicionarse con amor, con palabras de misericordia, inclusive con un abrazo, pero sabe posicionarse, el pueblo sigue a su líder. Y si el líder es un hombre de Dios, pues el pueblo va a seguir a Dios. Moisés le pregunta, ¿qué te ha hecho este pueblo? Sigo leyendo el texto. ¿Que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Pues ellos eran conscientes de la naturaleza pecaminosa. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Todos, querido, tú, yo, el hombre más santo que tú ves en esta tierra, todos tenemos inclinación al mal. Así es desde que Adán y Eva cayeron en el pecado. Pero el hecho de que tengamos inclinación al mal no es argumento para caer en el pecado ni para revolcarse en el pecado. Puedes hasta resbalarte, pero te levantas y continúas. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Pero aunque el pueblo es inclinado al mal, Dios promete darte un nuevo corazón y darte su espíritu para ayudarte a caminar en sus caminos. Sigo leyendo el texto. Porque me dijeron, está Aarón defendiéndose delante de Moisés, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Eso era verdad. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Eso ya es medio verdad. Porque ellos sabían que Moisés había sido llamado por Dios y que estaba con Dios en la montaña. Entonces, que no sabemos qué le haya acontecido, no era muy verdad. Y yo, dice Aarón a Moisés, y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. ¿Qué? Agarró el oro, lo echó al fuego y el becerro apareció. Mentira. Pero mira, un pecado lleva a otro. Y ese pecado de la idolatría llevó al pecado de la mentira. Ahora, no, yo eché el oro y el becerro apareció. No, él no echó el oro al fuego. Si tú lees el texto anterior, él fabricó el becerro. Él participó en la construcción de ese Dios barato, de oro, pero barato.
humano, cosa, objeto, sin sentimiento. Y el pueblo se entusiasmó porque vio brillar el oro. No corras atrás de todo lo que brilla. Lo que brilla muchas veces engaña. Y el pueblo cayó estrepitosamente. Ahora el pueblo estaba condenado a muerte. Se habían alejado de Dios. Dios no los iba a matar, pero el que se aleja de la vida entra al territorio de la muerte. El problema es que nosotros pensamos, Dios me castiga con la muerte. Dios no te castiga con la muerte, querido, porque Dios es vida. Y vida es ausencia de muerte. En Dios no hay muerte. Es que tú te alejaste de la vida y entraste al territorio de la muerte. Y ahora el pueblo iba a morir, pero entonces aquí Moisés se levanta como un prototipo del Señor Jesucristo. Leo lo que dice Éxodo 32, 30 al 32. Dice así. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Tremendo Moisés. Señor, mi pueblo ha pecado, merece morir porque se apartó de la vida, pero perdónalo, por favor. Y si no puedes perdonarlo, saca mi nombre del libro de la vida. Quiero morirme con el pueblo. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Vino aquí para morir la muerte que nosotros merecíamos. Vino aquí para darnos la vida que nosotros habíamos perdido. Vino aquí para decirte que su amor por ti es infinito. Entonces, no te quedes ahí en el desierto de la vida solo porque caíste una vez. Levántate. Cree en el Señor Jesucristo. Avanza, continúa. Él no ha perdido las esperanzas en ti. Dios te bendiga.